Buen día, hermanos. Dios les bendiga. En esta mañana le damos gracias al Señor por permitirnos una vez más reunirnos en su santa y bendita presencia. También quiero darle las gracias a los hermanos que están haciendo posible esta edición. Que Dios bendiga sus vidas y bendiga sus pensamientos y sus proyectos de vida. Bendito sea el Señor. Bueno, vamos a darle las gracias al Señor por este privilegio que nos brinda, ¿verdad? De estar una vez más enseñando el reino de los cielos. Bendito sea el Señor. Vamos a cantar en esta mañana una hermosa alabanza que dice: todo lo que respire, alabe a Jehová. Vamos a conectarnos, hermanos, a honrar a nuestro Señor en este momento. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Todo lo que respire, alabe a Jehová, porque Él es Rey y Señor de señores, porque Él es Rey y Señor de señores, dueño de los cielos, dueño de la tierra, dueño de la mar y de mi alma, dueño de los cielos, dueño de la tierra, dueño de la mar y de mi alma. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Todo lo que respire, alabe a Jehová, porque Él es Rey y Señor de señores, porque Él es Rey y Señor de señores, dueño de los cielos, dueño de la tierra, dueño de la mar y de mi alma, dueño de los cielos, dueño de la tierra, dueño de la mar y de mi alma. Aleluya. Vamos a entonar otra alabanza más en esta mañana que exalte y glorifique la grandeza de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Lo vamos a hacer con esa canción, esa alabanza que dice: cuán gloriosa será la mañana. Amén. Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz ni el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa en la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luz ni el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristezas ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia, la esposa del Cordero, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz ni el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa en la santa fragancia del Señor. Aleluya. Eso será una realidad en nuestras vidas, siempre y cuando permanezcamos fieles a Dios, a su palabra, y guardándonos para Él cada día. Bendito sea el Señor. Bueno, hermanos, vamos a orar en este momento al Señor por nuestras necesidades. Vamos a orar que Dios bendiga nuestras vidas, nuestros hogares, que Dios bendiga a todo el mundo entero. Bendito sea el Señor. Porque el amor de Dios es para todo el mundo. Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento
y que tengamos una vida santa y recta en la presencia del Señor. Entonces vamos a orar que Dios bendiga la publicación de su palabra y que Dios nos bendiga a nosotros, ¿verdad?, a permanecer fieles en este camino. Oremos. Bendito y soberano eres, Dios Todopoderoso. Gracias te damos en esta mañana, Señor, porque tú eres bueno. Por esta bella oportunidad que tú nos brindas de traer peticiones ante tu presencia, Señor. Bendice la predicación de tu palabra. Bendice a cada uno de tus siervos y tus ministros del altar. Que tu palabra, Señor, corra y sea glorificada y que las almas se conviertan de las tinieblas a tu luz admirable. Bendito sea el Señor. Bueno, hermanos, en este momento vamos a volver a orar y lo vamos a hacer por aquellos que están enfermos, por aquellos que están pasando un momento difícil en este momento, ¿verdad? Eso no es un secreto, que el mundo entero pues está viviendo una época difícil. Que Dios consuele a cada uno de aquellos que están enfermos y que necesitan un milagro del Señor en su vida. Oremos también por los niños, los adolescentes, los niños y niñas del pueblo de Dios. Que Dios a ellos también los guarde y los bendiga. Bendito sea el Señor. Bendito y soberano eres, Dios Todopoderoso. En tu presencia santa, Señor, estamos presentando en tu presencia necesidades, Señor. Aquellos que están enfermos, que están pasando por un momento difícil, Señor. Que tu mano, Señor, poderosa sea haciendo un milagro en sus vidas, Señor. Visítalos en esta mañana y levanta, Señor, de esa lecho en que ellos se encuentran. En el nombre de Jesús, Señor, gracias te damos, Señor. Amén. Bueno, niños, Dios les bendiga. Buenos días al Ministerio Infantil, que Dios los bendiga, a los docentes y hermanas y hermanos que estamos sirviendo en esta gran labor. Vamos a entonar en esta mañana alabanzas que exalten y glorifiquen el nombre del Señor. Vamos a cantar alabanzas infantiles, porque estamos en la escuela dominical, ¿verdad? Entonces vamos a cantar ese coro que dice, Dios hizo los animales. Invito a los niños a hacer la mímica desde allá, desde la casita, en compañía de papá y mamá. Dios hizo los animales, diferentes los hizo Dios, y aunque no sean iguales, todos alaban a Dios. Dios hizo los animales, diferentes los hizo Dios, y aunque no sean iguales, todos alaban a Dios. El sapito brinca así, el miquito se rasca así, el cangrejo camina de lado y el pingüino corre así. Hay unos que dicen miau, el otro cocoloyo, hay unos que hacen guau y el otro hace clo clo. Nuevamente, Dios hizo los animales, diferentes los hizo Dios, y aunque no sean iguales, todos alaban a Dios. Dios hizo los animales, diferentes los hizo Dios, y aunque no sean iguales, todos alaban a Dios. El sapito brinca así, el miquito se rasca así, el cangrejo camina de lado y el pingüino corre así. Hay unos que dicen wow, el otro cocoloyo, hay unos que hacen miau y el otro hace clo clo. Dios les bendiga, niños, y hasta la próxima. Bueno, hermanos, nuevamente Dios les bendiga. Vamos a orar en este momento ahora al Señor para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. La palabra está a cargo de nuestro hermano pastor, hermano José Noriega. Bendito y soberano eres, Dios Todopoderoso. Gracias te damos en esta mañana, Señor, porque tú eres bueno. Por este privilegio que tú nos permites, Señor, de reunirnos una vez más para exaltar y glorificar tu santo nombre. Ahora te pedimos, Señor, que respaldes a tu siervo y lo uses de una manera especial. Que tu palabra corra y sea glorificada y haya cabida en nuestros corazones. Amén. Bien, hermanos, deseo que nuestro Señor Jesucristo les continúe bendiciendo. Les saludo a todos en su nombre glorioso, animándoles como siempre
a seguir fieles, perseverando en su palabra. Orando los unos a favor de los otros. También quiero recordarle a los hermanos en los comentarios hacer sus peticiones para estar orando por todas las necesidades que se presenten a nuestra vida. Bueno, queremos continuar con este ciclo de enseñanzas que hemos estado desarrollando a través de estas semanas, cuyo tema central hemos titulado Requisito para entrar al reino de los cielos. Como habíamos prometido la semana pasada, el tema para hoy es el origen del Evangelio. Y tenemos nuestra lectura base de la palabra de Dios en la carta a los Romanos, el capítulo 1, versículos 1, 2, 3 y 4. Dice así la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, dice, apartado para el evangelio de Dios, dice, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Dice, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Queremos entonces hacer un breve recuento de el tema pasado, que fue ¿qué es el Evangelio? Concluíamos que el Evangelio, la palabra Evangelio, es una palabra común del idioma griego, evangelión, la cual significa buena noticia o buena nueva. Decíamos que entonces toda buena noticia es un evangelio, porque eso es lo que significa la palabra evangelio, buena noticia. Pero que hay noticias que tienen un alcance limitado, que afectan a un individuo, a una familia, a un entorno, a una localidad, a un pueblo. Pero que Pablo aclaraba en el versículo 1 del capítulo 1 de Romanos que él era siervo de Jesucristo, llamado para el evangelio de Dios. Esta es la buena noticia de Dios, cuya buena noticia tiene un alcance universal. Jesús dijo: será predicado este evangelio a todas las naciones para testimonio, y después vendrá el fin. Jesucristo, en la gran comisión, le ordena a sus discípulos: id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no será condenado. Jesucristo dijo a sus discípulos y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados a todas las naciones. Jesucristo dijo: id y haced discípulos a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando Pablo es llamado por Dios para esta misión de predicar el evangelio, a él se le dice que Dios le había escogido para llevar su nombre en presencia de todos los pueblos. De modo que este evangelio, esta buena noticia a la que estamos haciendo referencia en la palabra del Señor y la que hemos venido anunciando durante todas estas semanas,
no es un evangelio cualquiera, no es una noticia cualquiera, es la buena noticia de Dios para todas las naciones. Por eso es importante que nosotros, la iglesia de Jesucristo, no perdamos el enfoque del llamado que Dios nos ha hecho a discipular al mundo. Por eso es importante que usted, amigo que nos está escuchando, comprenda lo que significa el Evangelio de Dios. Hoy he querido compartir este tema del origen del Evangelio, porque esta noticia de la cual estamos hablando no es fruto de un rumor que se originó en cualquier lugar del mundo. Esta noticia tiene un origen. En el versículo 2 de la carta a los Romanos, el capítulo 1, donde estamos esta mañana apoyándonos, dice el apóstol, después de decir que él es siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, dice que él, o sea, él es Dios, había antes, escuche, antes. Esto no surgió de la nada, esto tiene un origen. Él había antes prometido por sus profetas en las santas escrituras. Esta buena noticia se originó en algún punto de la historia. Esta buena noticia hunde sus raíces en la antigüedad y Dios la anunció reiteradamente, dice la Biblia, a través de sus profetas en las Escrituras. En el libro de Génesis, ¿verdad? Que entre otras cosas Génesis significa origen, principio. En el libro de Génesis encontramos el origen de todas las cosas, el origen de la creación, el origen del hombre, el origen del pecado y también encontramos el origen del Evangelio. Génesis, el capítulo 3. Dice la escritura de la siguiente manera en el versículo número 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, vemos que después de la caída del hombre, después que Adán pecó y fue destituido de la gloria de Dios, después que Adán pecó y murió espiritualmente y perdió la comunión con Dios, Dios promete una provisión. Dios dice que de la simiente de la mujer nacerá uno. Este que nacerá de la mujer, dice la Biblia, que sería mordido por la serpiente. Entendiendo aquí que la serpiente representa al diablo, ¿verdad? Y este que nacería de la mujer es Jesucristo. Entonces dice la promesa que la serpiente heriría a la simiente de la mujer, haciendo referencia a la muerte de Jesucristo y sepultura durante los 3 días. Pero dice la Biblia que la simiente de la mujer heriría a la serpiente en la cabeza, hablando de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos.
Entonces aquí vemos cómo Dios, una vez que el hombre peca y cae de la gracia de Dios, Dios promete una solución para esta problemática. Dios nos da una esperanza. Dios da una noticia, un mensaje esperanzador para esta humanidad que en Adán cayó y perdió los privilegios que tenía en Dios. Entonces Pablo dice que esta noticia de Dios, este evangelio de Dios, Pablo dice que se originó allá y que Dios lo prometió antes, una promesa de Dios a través de sus santos profetas en todas las escrituras. En el libro de Génesis, capítulo 49, y el versículo número 10 y 11, dice la Biblia, cuando Jacob está bendiciendo a sus hijos, a sus 12 hijos que posteriormente son las 12 tribus de Israel, les está dando unas profecías a ellos, a través de las cuales les está bendiciendo. Él dice acerca de Judá lo siguiente, ¿verdad? Judá es la tribu de la cual Jesucristo desciende según la carne. Y él dice, no será quitado el cetro de Judá. Dice, ni el legislador de entre sus pies. Dice, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Aquí encontramos nuevamente la promesa que Dios antes había hecho. Dice que vendría uno a través del cual se congregarían todos los pueblos, es decir, que él sería el centro de los pueblos y los pueblos se congregarían en torno a él. Silo, entre otras cosas, significa descanso. Recordemos que Jesús en cierta ocasión dijo, todos los que estéis cargados y trabajados, vengan a mí y yo los haré descansar. Silo es un título que se le da al Mesías, al Salvador, a Jesucristo. Entonces dice que cuando venga Silo, cuando venga el Mesías, el Salvador, el descanso, él congregaría a todos los pueblos en derredor a él. El Evangelio lo encontramos a través de toda la Biblia. No es una noticia casual. No es una noticia que surge de la idea de un hombre o de la emoción de un hombre por hacer algo por la humanidad. Es una noticia que tiene su origen en Dios. Dios es quien promete para el hombre esta buena nueva. Cuando Adán pecó y Dios sacrificó unos animales para arrancarles la piel y vestirlos a ellos con la piel de esos animales, ahí tenemos representado el Evangelio, la buena noticia. Es decir, esto nos estaba diciendo que Dios estaba sacrificando a unos animales inocentes para con la piel de esos animales inocentes vestir a un par de culpables y Dios entonces mirar en ellos la inocencia de los animales que habían muerto sin culpa. Más tarde, cuando Dios le ordena a Noé construir un arca en la cual se salvara él y su familia, ahí vemos el Evangelio. Más tarde encontramos que Dios le ordena a Abraham que sacrifique a su hijo único. Y cuando él está a punto de sacrificarlo, la Biblia dice que encontró
trabado en un zarzal a un animal, a un cabro, y él lo sacrificó en lugar de su hijo. Ahí tenemos el evangelio. Más tarde, Dios le ordena al pueblo de Israel que celebre una fiesta que se llamó la Pascua, y le dio orden a ellos de pintar las puertas y los postes con la sangre de esos animales que ellos sacrificaban para comer la Pascua. Ahí tenemos una representación del evangelio. Luego, cuando el pueblo de Israel fue castigado y eran mordidos por la serpiente, Dios le ordenó a Moisés hacer una serpiente de bronce muy brillante para que al mirar a ellos esta serpiente recibiesen la sanidad del veneno que estaba en su sangre. Ahí tenemos una representación del evangelio. De modo que el evangelio lo encontramos en toda la Biblia, porque esta es la promesa de Dios. Pablo es claro, dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Apóstol significa enviado. Si Pablo fue llamado para ser enviado, dice, para el evangelio de Dios, para la noticia de Dios. Dice, la cual él había prometido antes. Tenía un origen, porque el hombre cayó y quedó sin esperanza, quedó condenado. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. La Biblia dice que Dios no dará por inocente al culpable. La Biblia dice, Jehová dice, vivo yo Jehová, que todas las almas son mías, y que el alma que pecare, esa morirá. Y nosotros en Adán quedamos muertos espiritualmente. Pablo dice en Efesios 2, dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Quedamos destituidos de la gloria de Dios, quedamos expulsados del reino de Dios. Pero Dios prometió una solución, prometió un Salvador. Y Pablo dice en el versículo 3 del capítulo 1 a los romanos, dice lo siguiente, dice en el versículo 2 que él había prometido, la noticia que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Es decir, esto no surgió de la nada, esto se originó en el propósito de Dios. Ahora él dice en el versículo 3, dice que esta noticia es acerca de ¿quién? Dice, esta noticia es acerca de su Hijo. Dios tiene un Hijo, dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. O sea que esta noticia de salvación, esta noticia de esperanza, esta noticia tenía un foco, y ese foco era Jesucristo, el Hijo de Dios. Él era el objetivo de esa noticia. Por lo tanto, Jesucristo es el motivo de nuestra predicación. Por eso Jesús fue enfático con Nicodemo en el verso 14 del capítulo 3 del Evangelio de San Juan. Y le dijo, ¿cómo es que el hombre puede entrar al reino de Dios? Le dijo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del hombre, Jesucristo es el Hijo del hombre, sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Jesucristo es el objetivo de esta promesa de Dios. En él se haría realidad la promesa de Dios para la humanidad. Dice que él antes había prometido por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Es decir, solamente en Jesucristo está la salvación. Iglesia, no podemos cambiar el mensaje de Dios. Este es el mensaje que tiene vigencia y seguirá teniendo vigencia para la salvación. Jesucristo es el prometido
de Dios para la salvación. Gloria al Señor. Ahora, en Génesis 3:15, cuando Dios hace esta promesa, dice que la serpiente heriría a la simiente de la mujer, hablando de la muerte de Jesucristo. Este versículo, esta promesa, ha sido considerada por muchos como el protoevangelio o evangelio en embrión. Así le llaman algunos especialistas, el protoevangelio o evangelio en embrión. Porque Dios allí, en ese texto, estaba determinando todo lo que un día pasaría, todo lo que tendría cumplimiento en el tiempo un día. Entonces, estaba hablando del verso de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Pero al mismo tiempo, estaba haciendo referencia a lo más trascendente de este hecho, que era la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Lo más importante no es el hecho de que Jesús haya muerto. Porque si Cristo simplemente hubiese muerto y se hubiese quedado en la tumba, no nos hubiese servido para el propósito de Dios. Lo más importante no es cómo murió Jesucristo, porque no solamente Jesucristo ha muerto crucificado, cientos de miles de personas han muerto crucificadas. De hecho, esa era la manera como el imperio romano castigaba a sus enemigos. Mientras que otros reinos decapitaban, mientras que otros reinos mataban a espada, mientras que otros reinos ahorcaban a sus enemigos, mientras que otros reinos fusilan a sus enemigos, el imperio romano crucificaba a sus enemigos. Así que lo más trascendente no es que Cristo, la manera como Cristo murió. Lo más trascendente primero es quién era el que estaba muriendo. ¿Quién era el que estaba muriendo? Y luego su resurrección de entre los muertos. Dice en la promesa, la serpiente herirá a la simiente de la mujer. Pero la simiente de la mujer herirá a la serpiente en la cabeza. Hablando esto del triunfo de Jesucristo sobre la muerte, sobre el pecado, sobre el diablo, sobre las enfermedades, sobre la pobreza, sobre la miseria, sobre todo aquello que nos era adverso a nosotros, la raza humana. Él herirá a la serpiente en la cabeza. Dice el siguiente versículo, el versículo 4, ¿verdad? Que esa noticia señalaba a Jesucristo. Y el versículo 4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder. Si fue declarado Hijo de Dios con poder, no fueron unas simples palabras lo que designaron a Jesús como Hijo de Dios. Dice, fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad. Dice, por la resurrección de entre los muertos. El haber Cristo resucitado de entre los muertos era el indicio claro de que Él era el Hijo de Dios. Porque se cuestionó la identidad de Jesús. Sus familiares dijeron que Él estaba demente. Los judíos lo cuestionaron un día, le dijeron que Él era hijo de fornicación, porque su madre y su padre simplemente un día se fueron del pueblo y aparecieron con el niño. Ellos nunca vieron una ceremonia matrimonial entre José y María. Por lo tanto, ellos asumían que Jesucristo era un hombre que había nacido de la fornicación de una pareja. Y ellos le dijeron un día a Jesús, tú nos redarguyes a nosotros, tú que naciste en fornicación. Entonces no creyeron que este Jesús, el que se paseaba por sus calles polvorientas, era el señalado de Dios. Dice Pablo, me gusta como dice Pablo, dice acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo. Él era el señalado, Él era
el objeto de la promesa de Dios para salvar a las naciones. Y entonces Pablo remacha esto diciendo que él, Jesucristo, fue declarado Hijo de Dios con poder por el Espíritu de Santidad al haberle levantado de los muertos. La resurrección de Jesucristo implica nuestra salvación. Cuando Él resucitó entre los muertos, la Biblia dice, destronó a las potestades, a los principados, venció al pecado, venció a la muerte, venció a la enfermedad, venció al sufrimiento, venció la pobreza, venció la miseria. Y ahora en Cristo Jesús nosotros podemos tener la victoria sobre todas estas cosas que nos son adversas. Él resucitó de entre los muertos con poder. El hecho de que Cristo haya resucitado entre los muertos implica que es poderoso para salvar a todos los que en Él creen. Un Cristo que murió y no se levantó entre los muertos, desafortunadamente no nos hubiese servido para nada. En los Romanos, en el capítulo 8, dice el apóstol Pablo, en el capítulo 8 de Romanos, el apóstol Pablo dice, verso número 32, hablando de Dios, Pablo dice, el que no escatimó, o sea, no regateó, escatimar dice no regateó, no le importó el precio, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y si Dios, lo más valioso que era su Hijo, no lo escatimó, sino que lo entregó por todos nosotros. Dice, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Ahora dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. Dice, ¿quién es el que condenará? Si Cristo es el que murió, pero no solamente murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Así que ¿quién nos separará del amor de Cristo? Cristo resucitó para nuestra justificación, para nuestra redención, para nuestra salvación. Él resucitó con poder y Él puede garantizar esa salvación que Dios antes había prometido a través de toda la Biblia por sus santos profetas. Amigo, hay una esperanza para ti, pero esa esperanza solamente está en Jesucristo. No hay otro medio a través del cual podamos obtener la vida eterna. Dios dijo a través del profeta Isaías, miren a mí y sean salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y fuera de mí no hay quien salve. Posteriormente, cuando Jesucristo murió y se levantó de los muertos y los apóstoles comenzaron a predicarlo, un día estos hombres fueron cuestionados por las autoridades acerca de la predicación en el nombre de Jesús. Y ellos respondieron de la siguiente manera. Dijeron, este Jesucristo es la piedra desechada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Jesucristo es la esperanza para la humanidad. Por eso cuando Él se levantó entre los muertos, le dijo a los discípulos lo siguiente. Les dijo en el Evangelio de Mateo 28, versículos 18 y 19, les dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. La palabra potestad significa autoridad, poder, dominio. Es decir, Jesucristo estaba diciendo cuando resucitó de los muertos, toda autoridad, todo dominio me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Tengo el control. Vencí al que un día destronó al hombre, al que despojó al hombre un día, lo vencí. Tengo el poder, tengo el control, he recuperado
lo que el hombre perdió. Por lo tanto, ahora vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Es decir, vayan por todos los pueblos, por todas las aldeas, por todas las ciudades y díganle a la gente que yo he recuperado el control, que toda la potestad la tengo yo, que toda la autoridad, el señorío, el dominio, que ya no tienen por qué estar cautivos del maligno, que hay libertad, que hay salvación, que hay esperanza, pero esa esperanza solamente se encuentra en Jesucristo. Hermanos, nosotros poseemos hoy una bendición que los apóstoles no tuvieron cuando Jesús les ordenó la globalización del evangelio. Ellos tenían que salir en caballos, a pie, en embarcaciones, por desierto. Nosotros tenemos hoy una gran ventaja para proclamar esta victoria. El evangelio es la proclamación de una victoria, es la proclamación de la victoria de Cristo sobre el diablo, sobre los demonios, sobre la muerte, sobre el pecado. Y nosotros tenemos una gran bendición hoy por hoy, que es la globalización en las comunicaciones. Solamente con hundir una tecla estamos conectados con el mundo. Vamos a aprovechar este recurso que aquellos hombres del pasado hubiesen querido tener para globalizar el evangelio. Y vamos nosotros a participar en la proclamación de esta victoria, en la predicación de esta buena noticia. Porque no hay esperanza para el hombre fuera de Jesucristo. Porque solamente a través de este evangelio que predica a Cristo y a este crucificado es que el hombre puede alcanzar la salvación eterna. Que el hombre puede alcanzar el estatus de hijo de Dios y poder ser acreedor al reino de los cielos. Amigo, te invito a meditar en esta mañana en estas palabras. No se trata de religiones, no. Se trata de que esta es la noticia prometida por Dios para salvación. No hay otra forma de alcanzar la salvación, solamente a través del evangelio de Jesucristo. Así que te invito a creer en esta noticia. Te invito a creer en lo que Jesucristo hizo por ti en la cruz y a llevar esa noticia a tu corazón para que Dios pueda comenzar a trabajar en tu vida el proyecto que Él tiene contigo. Te doy gracias en esta mañana, Señor Jesús, porque tú has sido bueno, Padre. Gracias por este evangelio de la cruz. Gracias por ese sacrificio vicario, Señor. Padre, yo te invito a que tú renueves en la iglesia este sentir por predicar esta buena noticia, Dios. Que no perdamos tiempo, que aprovechemos toda ocasión, toda circunstancia, todo recurso que tú has puesto en nuestras manos para seguir anunciando esta buena noticia de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, quiero informarles que para la próxima enseñanza tendremos el tema: la salvación es por fe en Jesucristo. Que el Señor les continúe bendiciendo.